Bien, chicos, vamos a dar continuidad a nuestra clase de fisiología gastrointestinal en este caso. Y vamos a continuar con el proceso de motilidad. Ya este es nuestro cuarto y último video hablando de este tema. Y vamos a continuar donde nos quedamos en el intestino delgado. Y hablábamos en nuestro video anterior sobre lo importante de un proceso que conocíamos como contracciones segmentadas, que era el mecanismo, bueno, que hablábamos de motilidad en el intestino delgado. Pero tengo para decirles que tenemos otro mecanismo más que recordar aquí. Usualmente ese reflejo de contracciones segmentadas viene secundario a un reflejo que viene junto con la comida. Pero también el sistema gastrointestinal tiene un interesante mecanismo que se llama complejos de motilidad migratoria. Y estos complejos de motilidad migratoria básicamente ocurren luego de una comida, es decir, en un espacio interdigestivo. Y la meta de estos movimientos es que luego de que pase la comida, en ese momento, como quien diría de descanso, se haga una limpieza del sistema gastrointestinal. Es decir, que van a existir contracciones, ondas contráctiles que inician desde el cuerpo del estómago y se propagan en el resto del sistema gastrointestinal hasta el intestino delgado. Esto es importante porque aquellas comidas que sean muy grandes, partículas que no fueron digeridas, van a poder ser movilizadas. En una noche, una persona puede experimentar de 6 a 8 de estos complejos. Y esto puede explicar clínicamente porque si un paciente, por ejemplo, se ingiere o se traga una moneda que por ninguna cantidad de ácido clorhídrico va a ser digerida, ¿cómo es que esa moneda, bueno, pues tan grande, puede lograr hacerse su paso hacia la materia fecal? Y bueno, lo que explica este proceso son este tipo de contracciones que básicamente son mucho más potentes que las contracciones que habíamos estudiado segmentarias y van, bueno, pues con mucha facilidad facilitar pues el paso de estos contenidos grandes. ¿Okay? O sea que podemos hacer esa conexión clínica en pacientes, usualmente niños, que se tragan cuerpos extraños. Y podemos ver la onda contráctil fuerte que empieza en el cuerpo del estómago. Es similar al tipo de contracción que habíamos visto anteriormente, pero la fuerza contráctil aquí va a ser mucho más poderosa que la que habíamos visto en el reflejo que viene con la comida. De hecho, dice que podemos inclusive abrir el esfínter pilórico, algo que no se hacía de manera absoluta en la forma que habíamos estudiado previamente de motilidad gástrica. Y como pueden ver, esta contracción va a viajar a través de todo el intestino delgado a llegar al ilion. ¿Okay? Vamos a llegar al ilion terminal y es una onda, como pueden ver, que migra a través, pues es su nombre, migra a través del sistema gastrointestinal, desde el estómago hasta el intestino delgado, su final, en el ilion terminal. Se dice que el complejo se repite en el estómago a ilion, de inicio a fin, evidentemente cada 90 minutos durante el periodo interdigestivo, chicos. Esto no es un reflejo que viene con la comida y está mediada por una hormona que se llama motilina. Y tienen la acción de la motilina, chicos, es esos complejos migratorios de motilidad. Como ven aquí, es como una escoba, ¿verdad? Vamos a limpiar lo que quedó en nuestro sistema gastrointestinal posterior a una alimentación. Aquellas partículas grandes, ya cosas que se quedaron, pues podemos movilizarlas. Es un fenómeno mediado por sistemas entéricos propios, es decir, no va a necesitar el sistema nervioso autónomo ni el sistema nervioso en general, sino que los mismos plexos del intestino, los mismos plexos del sistema gastrointestinal propios, es decir, un eje corto, se va a encargar de mediar el proceso que estamos hablando de motilidad migratoria. Es decir, que en el intestino delgado podemos tener las segmentarias con el periodo de comida y en el periodo interdigestivo vamos a tener los que son los complejos migratorios de motilidad y su meta, movilizar algunos contenidos no digeridos o de gran tamaño que se pudieran haber quedado y llevarlos desde el estómago hasta el ilion terminal. Esa es la meta y la idea
de este tipo de contractibilidad. ¿Ok? Genial. Entonces, vamos a continuar un poquito. Vamos ya a pasar a lo que es el intestino grueso. Y como habíamos visto anteriormente, el intestino grueso se parece un poco a lo que es la función del intestino delgado, pero sus funciones primarias van a ser almacenar materia fecal y concentrar materia fecal. ¿Okay? El quimo, o lo que quede del quimo, al final del intestino delgado, va a pasar al intestino grueso por el reflejo que habíamos hablado en uno de los videos anteriores, que es el reflejo gastroileal. El reflejo gastroileal. Y bueno, pues eso va a empujar ese quimo a través de la válvula iliocecal y va a permitir el paso ya del ilion terminal al ciego. ¿Okay? El ilion terminal al ciego. La presión que viene de las contracciones musculares que estábamos hablando, abre el esfínter, el ciego se llena y ya hemos pasado nuestro contenido hacia el intestino grueso. Dice que aproximadamente 500 mililitros de quimo entran al intestino grueso por día. Sin embargo, algo interesante aquí, chicos, es que, y esto lo habíamos visto también previamente, es que las ondas contráctiles peristálticas en el intestino grueso son mucho más lentas que en el resto. ¿Por qué? No sé si recuerdan que cuando veíamos anteriormente la clase de motilidad en los otros videos, veíamos que en el estómago las ondas de contráctiles eran más rápidas. Una vez pasabas al duodeno se hacían más lentas. Otra vez ya pasabas al yeyuno más lenta. Y cuando pasabas al ilion, mucho más lenta. Y la meta era mejorar la superficie de absorción. Aquí es similar. Aquí va a pasar bastante lento. Esto va a permitir que los contenidos, en este caso, ¿verdad? El quimo que estamos refiriendo, puedan ser expuestos al epitelio y el agua y las sales puedan ser reabsorbidas. En el colon hay una gran capacidad de reabsorción de agua. Las contracciones en el colon transverso y el descendente van a formar lo que se conocen como contracciones australes o austras, que son como esos pequeños sacos que ustedes ven ahí, ¿verdad? Esos pequeños sacos van a ser una especie de contracción segmentaria muy fuerte. Pueden ser lentas, pero son muy fuertes y van a permitir el movimiento, ¿verdad?, de los contenidos. Así también facilitando el contacto del contenido intestinal, en este caso el intestino grueso, con las paredes epiteliales, bueno, y mejorar la superficie de absorción. Las contracciones que ocurren en el intestino grueso en una comida son estas contracciones, ¿verdad que sí? Que estamos hablando ahora mismo. Esas contracciones propulsoras que se llaman contracciones multiaustrales, como podemos ver en el video, tienen unas características. Aquí podemos ver el colon transverso. Usualmente, estas contracciones multiaustrales producen un tipo de peristalsis que se llama movimiento masivo. Especialmente esto ocurre cuando comemos. Cuando yo estudiaba fisiología, le llamaban reflejo gastrocólico. Cuando hay comida llegando al estómago, se manda una señal al intestino grueso y crea estas contracciones. Siguen siendo lentas, pero son muy fuertes. Movimiento en masa. ¿Cuál es la masa? La materia fecal. Y hay que movilizarla. ¿Y cómo la vamos a movilizar? Bueno, vamos a tener estas contracciones fuertes, tan fuertes, que el músculo incluso permanece contraído por un tiempo posterior a la contracción. Como podemos ver, las contracciones se contrae un área, un austra, se contrae otra área, hasta que la comida, o más bien en este caso la materia fecal, va descendiendo y se acumula ¿dónde? En el recto. ¿Okay? Empiezan en el transverso, continúan en el descendente y terminan en el recto hasta acumular y llenar la ampolla rectal. Este tipo de contracción se llama contracciones multiaustrales, haciendo referencia a estas estructuras que tiene aquí, como estas pequeños sacos que hay en la estructura del intestino grueso, y el tipo de peristalsis se llama movimiento en masa, y la meta del movimiento en masa es progresar la materia fecal.
Recuérdense que esta materia fecal se le ha sacado todo el agua. Esta materia fecal tiene una consistencia más sólida. Por eso necesitamos hacer una contracción más fuerte para pasarlo. Esa es la razón por la que vemos este proceso aquí. Bueno, ya hemos llevado la materia fecal a la parte final, ya la tenemos ahí en el recto. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora tenemos que sacarla, ¿verdad? Ya lo que queda aquí, bueno, pues van a ser alimentos que no se digirieron y también bacterias. Ya lo que necesitamos es el deseo de defecar. Y cuando la materia fecal, bueno, llega aquí a esta área del recto, bueno, el recto se va a empezar a llenar y esto va a producir un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Cuando el recto se llena y se distiende, la persona percibe ese deseo de defecar y hay dos esfínteres aquí, el esfínter anal interno y el externo. El interno funciona automático, el externo, gracias a Dios, es voluntario. El esfínter anal interno se va a contraer. Una vez la persona tenga el deseo de defecar, se va a contraer. Él no te ayuda, él se abre, déjala salir. El que tú puedes controlar es el esfínter anal externo. Y el tono del esfínter anal externo, de hecho, aumenta. El encargado de permitir que se abra o no, eres tú. Evidentemente, pueden haber condiciones donde esto se pierda. Por ejemplo, mujeres que han tenido un parto vaginal y sufren una complicación del parto que se llama desgarro. Hay algunos desgarros ya, desgarros grado 4, que pueden incluso lacerar el esfínter anal externo. El paciente, en este caso la paciente, va a tener problemas para regular ese proceso de defecación voluntaria y, bueno, bien, entonces pudiera presentar incontinencia fecal. Es decir, que nosotros podemos retener el reflejo, podemos controlar el reflejo de la defecación gracias a esa propiedad voluntaria que tiene el esfínter anal externo. Y gracias a Dios por él, pues si no, no estuviera saliendo la pupú en cualquier lado. Así que estas son muy buenas noticias para nosotros. Pero como ya les mencioné, pueden haber situaciones en fisiopatología que pudieran afectar esta área y de ahí ustedes encontrar la incontinencia fecal. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a sacarla. Si el paciente dice que sí, dice vamos a sacarla, pues aquí vamos a tener que el esfínter anal externo se va a relajar y ocurre la defecación. Va a haber una contracción del recto y del colon sigmoide que va a llevar la materia fecal hacia afuera y esos movimientos van a estar ayudados. ¿Por qué? Por el deseo de pujo y por el pujo de la persona que aumenta la presión intraabdominal y puede ayudar bastante ahí. De los 500 mililitros de quimo que entraron al intestino delgado, solo 150 llegan a convertirse en materia fecal. Y como les dije, la materia fecal es básicamente contenido de lo que habíamos ingerido que no fue absorbido o no fue digerido y bacterias que evidentemente ya ustedes saben que van a estar en gran cantidad en el intestino grueso. Así que tenemos que hay dos procesos, ¿verdad?, de peristaltismo aquí en el intestino grueso. Y el primero es la segmentación. La segmentación es la misma, un poco más lenta, pero la misma que conocimos en el intestino delgado. Bueno, y su función es promover la absorción de agua y de sales. Y la otra es la que ocurre con la comida. La segmentación es interdigestiva. Cuando hay comida es el movimiento en masa, recuerden, las contracciones multiaustrales. Y la idea es propulsar la materia fecal hacia el recto para la evacuación. Recuerden que los movimientos en masas están muy conectados al reflejo de aumento de motilidad gástrica. Si el estómago está trabajando más, entonces va a haber una mayor cantidad de estímulo para el movimiento en masa. Segmentación, interdigestivo. Movimiento en masa, alimento. Segmentación, interdigestivo. Movimiento en masa con la comida. ¿Ok? Bien, pues vamos a continuar. Y ahora vamos a pasar a una parte aquí bien interesante. Y vámonos a ir a una pequeña diapositiva, ¿por qué no? Vamos a irnos por acá y nos vamos a presentar esto aquí. Es un resumen de lo que estábamos hablando. Y el resumen, básicamente, no es por fases, como ya hemos visto ahorita,
Primero vamos a tener dos estímulos muy interesantes que quería mencionar aquí. Y bueno, pues el primer estímulo va a ser el del dolor y el temor. El dolor y el temor usualmente están fuertemente asociados a disminuir la motilidad y van a llevar a estreñimiento. Mientras que el enojo, la ansiedad y la hostilidad pudieran estar asociados a aumentar la motilidad y llevar a diarrea. ¿Okay? Si estás un poco ansioso porque viene el examen, a veces te empiezan a dar unos cólicos. ¿Okay? Sin embargo, se ha reportado que esto es a veces muy propio de una persona. A veces una persona puede reaccionar al temor en vez de disminución de la motilidad con aumento de la motilidad. O sea que pudiera haber cierta variabilidad entre una persona y otra. Lo que sí sabemos es que están mediados por el simpático o por el parasimpático. En cuanto a lo que le decía ahorita, el reflejo gastroiliar o gastrocólico, tenemos el aumento de la motilidad gástrica, le va a decir que estás comiendo y le va a decir al colon a través del reflejo gastroiliar, hey, empieza a movilizarte y ahí viene el movimiento en masa que estábamos hablando para propulsar la materia fecal y evidentemente al final el reflejo de la defecación, la distensión del recto. Aquí hay una combinación de reflejos neuronales cortos y largos, o sea, reflejos propios del intestino y reflejos externos de él, o sea, el sistema nervioso, actuando aquí. Recuérdense que inclusive el esfínter interno es automático y el esfínter externo es voluntario. Ya con eso te tienen una idea de que hay una combinación. Recuérdense que esa distensión del recto a través de esos mecanismos va a llevar a contracción del recto, relajación del esfínter anal interno, relajación voluntaria luego ya del esfínter anal externo, aumento en la peristalsis del colon y la salida de la materia fecal a través del ano. Así que esas son interesantes resumen de las funciones que estábamos hablando ahora mismo. Y bueno, ya lo último que nos quedaba, y lo último que le vamos a mencionar es un poquito del reflejo del vómito. Y el vómito es un reflejo complejo que está coordinado por el sistema nervioso, básicamente por el tallo cerebral, y está causado por una expulsión a la fuerza de los contenidos del intestino en algunos casos y del estómago en otros, a veces junto a los dos, evidentemente. Y también van a estar mediados por un sistema de peristalsis contraria o retrógrada. ¿Okay? O sea que debe crearse una inversión en la dirección de las ondas peristálticas a donde ellos promueven el movimiento normal. Y los estímulos para este reflejo del vómito incluyen distensión del estómago, sentirse mareados, tal vez por una estimulación, una alteración del nervio vestibular, equilibrio, ¿verdad? Dolor en el área urogenital, algunas injurias que causan dolor, aumento de la presión intracraneal, hacer cosquillas en la parte de atrás de la garganta, como hacen los bulímicos, y algunas toxinas y medicamentos o hasta algunas sustancias tóxicas. Los vómitos van a empezar con un aumento en la salivación y ciertas respiraciones profundas. Empiezas a salivar más, empiezas a respirar más rápido y va a ocurrir lo que hablamos, una peristalsis reversa, donde vamos a tener que los movimientos, ya la parte proximal de lo que es el intestino, empiezan a movilizar sus contenidos teñidos de bilis ya hacia el estómago. Es decir, en vez de movilizarse en la dirección que conocíamos, nos vamos a regresar hacia atrás. ¿Okay? Vamos a empezar a llevar, por eso a veces esos vómitos pueden venir de color verdoso. La pared abdominal y sus músculos empiezan a contraerse y como pueden ver, las contracciones antrales tan fuertes van a llevar los contenidos hacia arriba luego de que el esfínter esofágico inferior se relaje. Y bueno, pues la historia ya va a ser que el paladar blando aumenta, cierra las vías nasales y los contenidos intestinales y el estómago van a ser llevados a través del esófago, van a pasar a través del esfínter esofágico superior, van a llenar la boca y bueno, pues ya ahí vas a tener el vómito, ¿verdad? Que como pueden ver consiste en una inversión de la función peristáltica normal que hemos estado hablando durante en estos videos. Y recuérdense que el vómito inclusive también no siempre es malo, no siempre va a ser el signo de una enfermedad, sino que puede ser bueno para botar o sacar del cuerpo sustancias que pudieran ser tóxicas. Sin embargo, el exceso de vómito puede llevar a la deshidratación
Desbalance hidroelectrolítico como la falta de potasio e inclusive alteraciones ácido-base también, ¿verdad? Por la pérdida de ácido, ¿verdad? A través del vómito. ¿Okay? O sea, que puede llevar a una alcalosis, ¿verdad que sí? Una alcalosis metabólica. Chicos, hasta aquí vamos a llegar. Es una alegría poder terminar el tema de motilidad y nos vamos a ver ya con los temas de secreciones del sistema gastrointestinal. Nos vemos en la próxima.